El Ministerio de Cristo 530607 predicado el domingo por la tarde, 7 de junio de 1953 en el anfiteatro Roberts Park en Connersville, Indiana, 1 hora y 13 minutos, gracias, hermano Bush. Buenas tardes, amigos. Me alegra mucho estar aquí esta tarde. De nuevo, en defensa del Evangelio de Jesucristo, para traer la buena nueva de que Jesús resucitó de entre los muertos y vive entre los hombres hoy, su iglesia. El mismo Jesús que fue ayer, será hoy y siempre. Él nunca falla. Y ahora estamos muy agradecidos por el progreso de la reunión en estas últimas noches y por cómo el Señor nos ha estado bendiciendo. Y llegan testimonios de todo tipo de enfermedades, aflicciones, etc. Incluso entre la audiencia se están sanando. Además de aquí arriba, y de las cosas que están sucediendo allí. Algunos escriben. Bueno, saben, tuve un bebé, llevaba aparatos ortopédicos, lo llevé a casa, se los quité y pudo caminar. Y simplemente, vean. Muchas veces no puedo relatar todo lo que está sucediendo, solo hablo de vez en cuando. Y noto que en esta parte del medio hay una luz ahí atrás, pero justo aquí, a veces la veo ahí, pero no puedo ver quién es ni dónde está, así que espero a que se mueva a otro lugar. Pero sé que la gente está siendo bendecida y estoy muy agradecida por eso. Y ahora, generalmente en nuestras reuniones, los domingos por la tarde, me toca hablar de la palabra. No soy un orador, como se dice. Simplemente no tengo mucha educación, muy poca, pero lo amo y me gusta decir de él lo que sé que es la verdad. Sé que hay muchos amigos míos aquí de Fort Wayne. Recuerdo una noche en la reunión de Fort Wayne, cuando regresé, justo cuando entré, había un hombre que conocía todos los aspectos, especialmente la gramática. Me dijo. Hermano Branham, su gramática es muy mala. Le dije. Sí, señor, lo sé. Y él dijo. Vaya, comete errores tremendos. Le dije. Sí, señor, lo sé. Dije. Bueno, mi padre se está muriendo, yo con mi madre y mis 10 hijos. Dije. Tuve que ir a trabajar. He trabajado toda mi vida. Y dije. No tuve estudios. Ah, dijo, eso no es excusa. Ahora eres un hombre. Dije. Sí, señor, es cierto. 3 dijo. ¿Podrías tomar correspondencia, o algo así, repasar esa gramática? Y yo dije. Sí, señor, supongo que es cierto. Dije. Pero después de empezar a ir a las reuniones. Vaya, dijo, es una pena que toda esa gente, y las miles de personas con las que hablas, usen la palabra is y ain't. Y yo dije. Bueno, parece que se llevan bastante bien. Dijo. Bueno, dijo, te digo, por ejemplo, esta noche cometiste un error terrible. Dijo. Me gustaría corregirte. Dije. De acuerdo, señor. Dijo. Dijiste toda la gente que viene a este púlpito esta noche. Y yo dije. Sí, señor, ¿no es cierto? 4 dijo. No. Dijo. Deberías haber dicho púlpito. Dijo. La gente te apreciaría más si hubieras dicho púlpito y no púlpito. Así que le dije. Hermano querido, te quiero. Pero le dije. Mira, a esa gente de allá no le importa si digo púlpito o púlpito, quieren que predique el evangelio y veamos qué. Así es. Así es. Recuerdo, cuando me ordenaron por primera vez en la iglesia bautista. Ya sabes cómo es un predicador joven, sobre todo en la bautista. Espero que haya alguno aquí. Ah, teníamos la Biblia bajo el brazo, ¿sabes? Y éramos reverendos. Así que solía ir por la calle con mi Biblia y alguien me preguntaba, ¿es usted ministro? Ah, sí, señor. 5 Bueno, me gusta ese nombre. Me recordó una vez, mi padre era un gran jinete. Se lastimó. Domaba caballos y participaba en los rodeos. Era un jinete muy elegante y muy buen tirador. Y entonces dijo, un día recuerdo que, en casa, quería ser como mi padre. Teníamos un viejo caballo de arado. Y muchos de ustedes por aquí no son granjeros, ¿no? Ya saben lo que es un viejo caballo de arado. Yo araba a ese viejo. Ya es viejo. Y lo araba muy tarde por la noche. Papá quería que lo sacara para no lastimarlo. Y tenía un pequeño abrevadero ahí abajo, con un tronco ahuecado. ¿Viste uno alguna vez? Oye, entonces no soy el único chico de campo por aquí hoy, ¿verdad? Un viejo abrevadero y una vieja bomba donde solías bombear el agua. Y juntaba a todos mis hermanitos y los dejaba junto a la cerca del corral. Llenaba un abrevadero, y después de que el caballo bebiera, papá volvía a trabajar en otro sitio. Iba a buscar su vieja silla de montar, un puñado de abrojos, la empujaba, bajaba la cincha y me subía al caballo. El pobre viejo está tan viejo que no podía, y estaba rígido y cansado, no podía levantar los pies del suelo, así que se quedaba ahí parado y llorando, ¿sabes?
Y yo me quitaba el sombrero y me balanceaba de un lado a otro. Decía, soy un vaquero de verdad. Y todos mis hermanos pequeños estaban sentados allí, ¿sabes? Solo había visto demasiadas películas, eso era todo. Cuando tenía unos 19 años, le dije a mi madre que iba a ir a Indiana, a una reserva de Boy Scouts, Greens Mill, a acampar. Me escapé al oeste, a Arizona. Pensé, soy un jinete de verdad. Ahora estoy sin Blanca. ¿Por qué no me das dinero de verdad? Oí que había un rodeo. Así que me compré unos Levis, fui a echar un vistazo. Descubrí dónde estaba el corral, donde estaban sacando a los caballos. Miré, sentado junto a la cerca, y había un montón de vaqueros desfigurados, patizambos y curtidos. Y pensé, ahí es donde pertenezco. Me subí a la valla y me senté allí. 7. Trajeron un caballo. El conductor salió y contó quién era y lo famoso que era. Alguien iba a montarlo. Así que trajeron a un jinete famoso, y tuvo que arreglárselas como pudo al pasar por el paso de toros. Así que, cuando estaba allí, vi a este tipo caerse de la silla, un tipo enorme y zancudo, que parecía un buen jinete. Justo cuando tocó la silla, ¡vaya! El caballo dio 2 saltos, dio un salto de luna, y el jinete, con silla y todo, salió disparado. Y cuando lo hizo, cuando cayó, las camionetas recogieron al caballo y la ambulancia al jinete. Le sangraban las orejas, los ojos, la nariz y la boca. Así que este tipo pasó por la cerca donde estaban todos los vaqueros, que se suponía que eran jinetes, alineados. Dijo, le doy $50 a cualquiera, eso era depresión, le doy $50 a cualquiera que lo monte durante 30 segundos. Nadie, todos se quedaron callados. Pasó justo delante de mí. Señor, ¿es usted jinete? Dije, no, señor. Ja, ja, ja. Me di cuenta de que no era mi viejo caballo de arado. Ja, ja, ja. Hay una diferencia en él. 8 Cuando andaba por ahí, ¿sabes? Diciendo que era predicador, un día estaba en San Luis, Missouri. Había un pequeño predicador pentecostal llamado Reverendo Robert Daugherty. Estaba en una reunión en una carpa. Predicaba hasta quedarse sin aliento, con las rodillas dobladas y recuperando la respiración, se le oía a una cuadra de distancia, y volvía predicando. Alguien me preguntó, ¿es usted predicador? Dije, no, señor. Ja, 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 ja. Mis viejas y lentas costumbres bautistas no me permiten pensar en ello tan rápido, así que tengo que hacer lo mejor que puedo. Pero lo hago. Y me encanta tener este tiempo por la tarde. En los servicios vespertinos siempre se trata de los enfermos. Hablar, y es algo que, tratar con enfermos, y es otra unción, una unción diferente. Es un ser angélico cerca. Y eso irrumpe en otra dimensión. Hoy alguien se acercó a un restaurante y me contaba que había sido sanado, lo enfermo y horrible que había estado, y lo bien que estaba. Bueno, no recordaba a la persona. Otra persona me contaba que venía de una reunión en Houston, un anciano, que había tenido esclerosis o algo así. Su hígado había estado mal durante 30 años. Dijo, hermano Branham, esa misma noche, me dejó completamente. Y veo al anciano sentado aquí ahora mismo, es cierto. Dijo, y todo se me fue. Desde entonces está bien. Dijo, ¿te acuerdas de mí? 10 Sabes, parece poco cuando dices, no lo sé. No quiero decirlo, pero simplemente no lo recuerdo. Si me lo cuentas, parece que lo soñé. Me contaban que una mujer paralítica que estaba allí fue sanada la otra noche. Simplemente no lo recuerdo. Parece que soñé algo con ellas. Esta tarde leeré un pequeño texto y hablaré brevemente sobre un tema que me resulta familiar. Iba a hablar esta tarde sobre contendiendo por la fe que una vez fue entregada a los santos. Y como cometí un error, anuncié la reunión, pensaba estar aquí a las 2:30. Quizás si nos quedamos el próximo domingo, hable sobre contendiendo por la fe que una vez fue entregada a los santos, si Dios quiere. Y ahora, hoy quiero leer un pasaje de las Escrituras que quizás les resulte familiar, en San Juan, capítulo 11, donde un hombre murió y resucitó. ¿Creen que Jesús sigue siendo el mismo Señor que resucitó a este hombre? Lo es, amigos. De verdad. Es el mismo Señor Jesús. 11 Y toda esta Biblia, en mi opinión, es una historia dramática. Saliendo del Edén, cruzando la puerta, y siguiendo el camino de la cruz, regresando. Es una gran imagen que Dios ha trazado en su mente. Puedo imaginar a Dios antes de la fundación del mundo, antes de la luna, de las estrellas, de cualquier cosa, viéndolo posado en el espacio. Y en su mente dibujó esa imagen, lo que sería. Y todo lo pronunció, hágase.
y todo empezó a tomar su lugar. ¿No es maravilloso? Pensar en eso. Y luego ver en su gran amor soberano descender y salvar a pecadores perdidos como tú y yo. No lo entiendo. Con razón el poeta dijo, amor de Dios, qué rico, qué puro. Insondable y fuerte. Perdurará para siempre, canto de santos y ángeles. Comenzando por el capítulo 11 y el versículo 18, leeré algunas escrituras. Betanía estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios de distancia. Muchos judíos vinieron a Marta y María para consolarlas por su hermano. Marta, al oír que Jesús venía, salió a su encuentro. Pero María se quedó sentada en casa. Entonces Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero sé que ahora mismo, todo lo que pidas, Dios te lo dará. ¿No es maravilloso? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Juan 11, 18. Betanía estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Juan 11, 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, para consolarlas por su hermano. Juan 11, 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó sentada en casa. Juan 11, 21. Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11, 22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11, 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Juan 11, 24. Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11, 25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11, 27. Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 12. Inclinemos la cabeza un momento. Padre Celestial, estamos aquí un día más, de este lado de la eternidad, o, mejor dicho, de la venida del Señor. Y sabiendo que quizás entre esta audiencia hay personas que aún no han aceptado a tu amado Hijo como su Salvador personal. Recorriendo los parques, viendo las piscinas llenas y a jovencitas a medio vestir tendidas en los parques, despreocupadas. Y dándose cuenta de que ese hermoso cuerpo que tanto adoran va a ser desollado y arrastrado por los gusanos un día de estos, y su alma tendrá que comparecer ante Dios en el juicio. Ruego, Señor, que algo suceda esta tarde que haga que la gente despierte y se dé cuenta de que estamos cerca del fin. Te damos gracias por lo que has hecho por nosotros durante esta semana, por hacer que los sordos oigan, los cojos caminen y por las muchas señales y maravillas poderosas que has realizado. Verdaderamente indiscutibles, puros. El poder de Dios moviéndose entre la humanidad en este último día. 13. Este pueblo se ha reunido hoy bajo este dosel para adorarte, Señor. Muchos de tus hijos se están cansando. Ven a estos malvados prosperar. Que miren a David, cuando le hablaste y le dijiste, sí, he visto al malvado extender su gran laurel. Pero dijiste, obsérvenlo al final, ahí es cuando todo se revela. En ese momento, cuando el ángel de la muerte entra en la habitación, la niebla comienza a flotar y sabemos que estamos descendiendo por el valle. ¿Y luego qué pasa? Dios, bendice a tus hijos hoy, eleva su fe, bendice sus almas y que se regocijen en el Dios de nuestra salvación. Que los enfermos sanen. Que muchos de los que están aquí sentados, enfermos y afligidos, reciban el Espíritu Santo en su corazón y su fe ilumine hoy y sean llevados. Concédelo, Padre. Ahora ayúdame, Señor, a tu siervo inútil. Y habla como nunca antes a través de tu siervo. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Salmo 37, 35. He visto al impío con gran poder, y extendido como laurel verde. Salmo 37, 36. Pero él pasó, y he aquí que ya no estaba. Lo busqué, y no fue hallado. 14. Sé que empezarán a repartir tarjetas de oración sobre las 6 y tendremos que irnos temprano. No tardaré mucho en hablar con ustedes mientras oran. ¿Cuántos cristianos hay aquí esta tarde? A ver. Bueno, qué maravilla. Casi el 100%. Ahora bien, nuestro texto, nuestra lectura de esta tarde, trata sobre el comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Acababa de hacerse popular.
Si se fijan en él, en su primer año fue muy popular, luego hubo una decadencia en el segundo año, y luego lo crucificaron. Primero, todo era nuevo, tenía oropel por todas partes. Todos venían a ver a este hombre maravilloso que podía conocer los pensamientos de la gente y hacer lo que el Padre le había mostrado. Hacer que los ciegos vieran y los sordos oyeran. Nunca habían oído semejante cosa. Pero entonces los líderes religiosos de la época lo declararon un demonio. Creo que estoy demasiado cerca de ese micrófono. Y lo declararon un demonio. Y, por supuesto, a la gente le enseñarán lo mismo. ¿Está bien, no es mejor? Bueno, estaba pensando, no quiero dejarte sordo. 15 Entonces descubrieron que sus líderes religiosos no le creían. Por eso se volvió muy impopular, solo entre la gente pobre, la gente común. La Biblia dice, la gente común lo escuchaba con gusto. Pero quienes tenían una posición social alta, poseían muchas cosas de este mundo y mucho dinero, no le hicieron caso. Bueno, el doctor fulano dijo, era un fanático, un demonio, y por eso no tenía nada que ver con él. Así que simplemente se mantenían alejados de él. Se reunían en sus propios grupos. Bueno, eran como pájaros del mismo plumaje, eso es cierto. Pero quienes creían en él y lo amaban, estaban con él. Y una de esas familias era un niño llamado Lázaro y dos hermanas. Una se llamaba María y la otra Marta. Los historiadores nos dicen que Lázaro era escriba, que escribió y reimprimió las copias de la ley. Y si alguien supiera cuán estricta era, una sola palabra significaría algo diferente. Así que tenía que ser perfecto, y tenía que ser una persona honesta, de renombre y santa quien escribiera eso. Así que tenía que ser una persona de buena reputación y de buena posición religiosa. Marcos 12, 37, David mismo lo llama Señor. ¿Y de dónde, pues, es su hijo? Y el pueblo lo escuchaba con alegría. 16 Y Marta y María, se nos dice, habían hecho labores de costura, tapices para el templo, etc. Estando ellas solas en la tierra, sus padres habían fallecido. Y en ese momento, el padre adoptivo de Jesús, supongo, también había fallecido, José. Y Jesús había venido a morar con ellas. Y se hizo tan famoso que su obra estuvo a punto de dispersarse hasta un lugar donde tuvo que partir. Ahora, él estaba viviendo, había llegado su momento. Todo llega a su tiempo. ¿Crees eso? Todo, siembras el trigo en otoño, en primavera se produce por sí solo, o Dios lo produce. Y siembras el maíz en primavera y en otoño lo cosechas. Todo tiene su tiempo, al igual que su vida. Tuvo su comienzo, tuvo su mejor momento y tiene su sombra al final. 17 Nuestros ministerios se vuelven iguales, hermanos. Tiene lo mejor, nuestro comienzo, nuestra parte media, lo mejor, y luego el final. Tu vida comienza como un bebé, luego en tu adolescencia, luego en la mediana edad, y luego el final. Así como el sol sale por el este, se pone por el oeste. Todo es principio y fin. Cada vez que Dios está listo para hacer algo en la tierra, siempre, primero, antes de enviar juicio, envía misericordia. Y cuando el hombre rechaza la misericordia, no queda nada más que juicio. ¿Es cierto? Si no aceptas la misericordia, entonces no te queda nada más que juicio. Así que Dios, antes de hacer algo, siempre anticipa a la gente. Si lo crees, creo que nuestra presencia aquí en Connersville este día es un presagio. Dios no hace las cosas solo para ser un payaso, no lo es. No hace espectáculos. Lo hace con un propósito. Cada palabra va directo a su lugar. Ni una jota ni una tilde puede fallar. Permanece para siempre. Pienso en esa escritura. Tu palabra está confirmada en el cielo para siempre. Nadie la duda en el cielo. Somos nosotros, los mortales, los que la dudamos. Todo en el cielo cree en su palabra. Lo que Dios dice, eso lo confirma. Tu palabra está confirmada en el cielo para siempre. Ya está confirmada. Salmo 119, 89, Lamed. Para siempre, oh Señor, tu palabra permanece en los cielos. 18 Ahora, fíjense. Justo antes de la venida de Jesús, que había sido profetizada desde el jardín del Edén, se profetizó que vendría Juan el Bautista. Y Zacarías, quiero que se fijen en la familia ahora, un hombre religioso y santo. Algo terrible había sucedido en su familia. Querían un bebé. En aquellos días era una vergüenza no tener bebés. Hoy es una vergüenza tener uno casi. ¿Cómo ha cambiado? La gente no tiene tiempo para criar hijos. Escuchen. Esta es mi tarde para estar con el Señor aquí en los servicios. Solo digo lo que Él me dice que diga. Pero es un día triste cuando crearon lavadoras y lavavajillas y todo.
Les dan a las mujeres todo este tiempo para holgazanear en bares y cosas así, beber, fumar cigarrillos y correr por el país. Así es. Vengan entrometidos, holgazanes, mucho tiempo, nada que hacer. Sería mejor si tuvieras el cepillo y la espalda en la lavadora con este tipo de lavadoras, como lo hacía mi madre. Así es. 19 Ahora no, esto no solo eso, sino que los hombres tienen que organizar el tiempo para poder salir y jugar golf o algo así. Hacer un poco de ejercicio, quitarse algo de grasa. Qué lástima. Y el resto del mundo muriendo de hambre. ¿Crees que no vamos a recibir condenación por estas cosas? Claro que sí. He dejado a las naciones y a los pobres niños pequeños retorciéndose las manos y los ojos y llorando, sus caritas sucias así, llorando por un pedazo de pan. En Estados Unidos, a veces por la tarde, o a media tarde, un plato de $8, y la mitad rastrillada en el cubo de la basura para dárselo a los cerdos. No está bien. Y, hermano, llegará el momento en que Dios también nos hará pagar por esas cosas. Pero este hombre, Zacarías, y Elizabeth su esposa eran personas justas, santas. Oraban todo el tiempo. Y ahora ha llegado el tiempo de que se cumpla la profecía de Isaías, que había sido dicha 800, o 712 años antes. Habrá una voz que clama en el desierto. Isaías 40, 3. Voz que clama en el desierto. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. 20. Observen las ruedas proféticas de Dios. Justo cuando la profecía esté lista para cumplirse, el otro llamado estará allí cuando llegue esa. Jesús llegará justo a tiempo. La iglesia se levantará justo a tiempo. Nada fallará. Tal como Dios lo ordenó, así será. Ahora, observen a estas personas. Dios bajó a la tierra, sin duda, para buscar un lugar que pudiera producir el cumplimiento de su palabra. Y encontró a un hombre llamado Zacarías, que era justo. Dios siempre espera a los humildes, a los necesitados y a los marginados. Por eso lo amo. Me recogió. A los pobres de este mundo, humildes de corazón y dispuestos a aprender. 21 Y encontró a Zacarías, fiel a su puesto, meciendo el incienso. Y cuando entró a quemar el incienso ese día, Zacarías ya era un hombre mayor, con su esposa ya muy mayor de edad, el ángel del Señor estaba a la derecha del altar. Y cuando Zacarías se giró y lo miró, era Gabriel, el arcángel. Miren. Dios puede enviar muchos ángeles. Todos tenemos ángeles guardianes. Los hijos de Dios, Jesús dijo, cuídense de no despreciar a estos pequeños, porque sus ángeles siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Es cierto? Tengan cuidado con lo que hacen contra los cristianos. Dijo que sería mejor ahogarse en el mar con una piedra al cuello que siquiera ofender a uno de ellos. Tengan cuidado. Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería si se le atara al cuello una piedra de molino de asno, y se le hundiera en lo profundo del mar. Mateo 18, 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Marcos 9, 42. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería si le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Lucas 1, 11. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Lucas 17, 2. Mejor le fuera si le ataran al cuello una piedra de molino y le arrojaran al mar, que escandalizar a uno de estos pequeñitos. 22 Ahora, Él envía muchos ángeles, pero cuando oyes que Gabriel desciende de la gloria, no es algo insignificante, sino algo importante que está por suceder. Gabriel, aquí está, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. Y Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. Amén. Él es el arcángel, de pie a la diestra de su majestad en gloria. Y aquí está este sacerdote, de pie allí, quizás orando y agitando el incensario, mientras la gente oraba afuera. Y miró, y allí estaba Gabriel. ¡Qué emoción! Pero le dijo a Zacarías, le dijo que había hallado favor ante Dios. Y le dijo, Zacarías, cuando regreses a casa después de los días de ministrar aquí, el altar, cuando regreses a casa, de regreso a Silo, le dijo, estarás con tu esposa, y ella concebirá y dará a luz un hijo. ¡Qué mensaje! Lucas 1, 13. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. 23 Ahora observen. Un hombre, tan arraigado en sus costumbres eclesiásticas, que aun sabiendo que estaba en presencia de un ángel, dijo, ¿cómo es posible que esto sea así? En otras palabras, no puede ser.
Mi esposa tiene 50 o 60 años. He vivido con ella desde que era niña, 17 o 18, y ya no puede concebir. Esto no puede ser. Observen. Me gusta esto. Dios está decidido a cumplir su palabra. El próximo domingo hablaré de la elección y el llamamiento. Fíjense. Él dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y mis palabras se cumplirán en su día. Y por haber dudado, quedarán mudos hasta el día en que nazca el bebé. Le pondrán por nombre Juan. Lucas 1, 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Lucas 1, 19. Respondiendo el ángel, le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte este evangelio. Lucas 1, 20. Y he aquí, estarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se cumpla, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Digan. Eso es realmente impresionante, ¿verdad? Observen. ¿Creen que ese ángel ha muerto? No, señor. Está escuchando esta tarde. Observen. Y entonces, lo primero que sabemos es que la gente se pregunta por qué se quedaba tanto tiempo, así que vienen a verlo y lo encuentran haciendo señas. Percibieron que había tenido una visión. Se va a casa. Y tal como dijo Gabriel, así fue. Elizabeth concibió. Aleluya. La palabra de Dios lo dice, tiene que suceder. Así que Elizabeth, siendo anciana, quizás muchos años después de la menopausia. Pero observen. Ese sacerdote dudaba que eso fuera así. Tenía muchos ejemplos de casos anteriores. Pero, aún así, dudó en su propio caso. Ahora dicen, veo a este sanar y a aquel sanar, pero en lo que a mí respecta, no lo sé. Pues es para ustedes también. Dices, sé que este está muy feliz desde que recibió el Espíritu Santo, pero tengo miedo de que los vecinos se burlen de mí. Lucas 1, 23. Y aconteció que cumplidos los días de su ministerio, se retiró a su casa. Lucas 1, 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y estuvo recluida por 5 meses, diciendo, 25. ¿Qué te importa lo que diga el vecino? Dios no te está haciendo un payaso. Te está haciendo un santo. ¿Qué dice Dios al respecto? No importa lo que diga el vecino. Es lo que dice Dios. Amén. ¿Sabes? Ya empiezo a sentirme religioso. Lo hago. El Espíritu Santo, creo que está aquí esta tarde para bendecir a su pueblo. Oh, creo que así fue como vi a Zacarías dudando de eso, pero después de un tiempo, Elizabeth concibió. Se ocultó durante 6 meses, pues había concebido y estaba dando a luz a este niño. Y 6 meses después, dirijamos nuestra mirada ahora a otro lugar, a Nazaret, la ciudad más miserable del mundo. Peor que Connersville, Jeffersonville o cualquiera de ellas. Oh, fue horrible. Lucas 1, 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y estuvo recluida por 5 meses, diciendo, 26. Fíjense. Vamos a darle un toque dramático. Imaginemos que es lunes. Normalmente, ese es el peor día para la mujer. Era cuando yo estaba en casa. Tenía que preparar el agua para lavar y todo. Creo que mi madre está presente esta tarde. Vi a mi hermano por aquí hace unos minutos. Y me imagino que está presente. Y como solía cortar esas ramas viejas de langosta, meterlas al fuego y hervir el agua en una vieja olla grande por fuera. Vaya. ¿Recuerdan que ella cocinaba conservas? Y yo solía meterme allí. Sudaba, ¿sabes? En verano, esos tomates amarillos. Son bastante buenos, ¿sabes? Para hacer conservas. Los pongo entre galletas calientes en una mañana fría. Te digo, están buenísimos. Y ella lo vertía y yo decía, ¡ay, mamá, ese fuego ya está bien caliente! Ella decía, ¡ay, todavía no están bien calientes! Y solo se cocinan y se cuecen al vapor. Dije, ¿por qué no están lo suficientemente calientes? 27. Ella dijo, tienen que reventar antes de que estén bien. Reventando. Dijo, sigue echando leña hasta que empiecen a reventar. Burbujeando, ya sabes, el aire subiendo, reventando. Pensé que era una buena ilustración. Me recuerda a una buena reunión del Espíritu Santo. Estás desenterrando leña, simplemente echándola al fuego hasta que empieza a reventar. Así es. Preparándose para sellar. Antes de que puedas calentar el hierro, prepararlo para hacer algo más con él, tienes que calentarlo. Ponlo bajo el yunque, sácale las chispas y deja que ella lo moldee. Dios tiene que calentar una reunión primero. Tiene que volver tu corazón hacia él.
Entonces Dios puede hacer algo de ti y moldearte para ser hijos e hijas de Dios en la fe pura y sin adulterar. Ahora fíjense. Puedo ver a María llegando a casa con agua en la cabeza, proveniente de manantiales vírgenes, subiendo por la calle. Atajó por el callejón, quizás donde vivía, quizás una pequeña choza al lado. Muy pobre, viviendo con su madre viuda. Y en el camino, ese lunes, día de lavado, caminaba, pero era virgen. Por muy miserable que fuera la ciudad, era virgen. Confiaba en Dios. Y de repente, una gran luz apareció ante ella. Y de pie bajo esta luz estaba Gabriel, aleluya. El arcángel. Amén. No se asusten. Amén significa así sea. Bien, el arcángel estaba allí de pie, y dijo: Dios te salve, María, bendita eres entre las mujeres. Has hallado gracia ante los ojos de Dios. Lucas 1, 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 29. Y cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Lucas 1, 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Lucas 1, 31. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Lucas 1, 32. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Lucas 1, 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1, 34. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Lucas 1, 35. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. 29. ¿Qué? Yo. ¿De la ciudad más humilde del país? ¿Una niñita pobre vive aquí en el callejón? ¿Y aún así he hallado gracia ante Dios? Dijo: Sí, has hallado gracia ante Dios. Asustó a la pequeña virgen. El saludo de este ángel, una luz suspendida sobre él. Y allí estaba, de pie en la luz, diciendo: Salve. Te asustaría a ti. Asustaría a cualquiera. Ahora quiero mirarlo y observarlo mientras le habla. Dijo: Has hallado gran gracia ante Dios, y darás a luz un niño y le pondrás por nombre Jesús. Pues, dijo ella, ¿cómo serán estas cosas? Dijo: El Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Amén. Y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora recuerda. ¿Crees eso? Dios es espíritu. Hablaba con un hombre hace un tiempo, y me dijo: ¿De verdad no crees que esa es la verdad, predicador? Dije: sí, lo hago. 30. Dijo: mira, eso fue solo un pequeño desliz. Dijo: José salía con esta mujer, esa chica. Era viudo, tenía 4 hijos. Y dijo: mira, salía con esa mujer. Creo que fue solo un pequeño desliz, ¿no? Dije: no, señor. Creo que era el Hijo puro de Dios, nacido de una virgen. Dije: ¿cómo es posible? 31. Y resultó que el hombre no creía en Dios. Y dijo: va contra toda regla científica, hermano Branham. No puede ser. Dijo: mire. El trigo ni siquiera crece sin polen. Tampoco el maíz. No se puede reproducir sin macho y hembra. Dijo: hasta los árboles tienen que ser perforados y transformados, etc. Y el polen, por las abejas, se transfiere de uno a otro, macho y hembra, o no crecerán. Dijo: va contra toda regla científica. Dije: pero este es Dios, el creador de la ciencia. Él dijo: simplemente no puede ser. Le dije: quiero preguntarle algo. ¿No cree que existe Dios? Él dijo: no, señor. Dijo: no creo que haya habido un nacimiento virginal, y no creo que haya existido ni existirá tal cosa. Dijo: ese hombre, José, era su padre. 32. Dije: quiero preguntarte algo. ¿Quieres decirme entonces que es totalmente imposible para un hombre, para el gran Dios creador? Él dijo: no existe tal cosa. Dije: de acuerdo, sígueme. Dije: ¿crees que es imposible que el Dios creador engendre a este bebé? Admitirás que tuvo una madre terrenal, yo también. Pero sería imposible sin que él tuviera bueno, digamos que tuvo un padre terrenal. Dijo: así es. 33. Dije: quiero preguntarte entonces, ¿cómo llegó aquí el primer hombre sin padre ni madre? Sea renacuajo, mono, como quieras llamarlo, ¿cómo llegó aquí? Según tu declaración, tuvo que tener padre y madre. Así es. Dije: ¿quién era el suyo? No me ha respondido hasta el día de hoy, y no puede.
Dios creó a este niño. Sí, señor. Creo que la célula sanguínea proviene del sexo masculino. Es cierto, lo sabemos. Muchos de ustedes aquí son agricultores. Su gallina puede poner huevos todo el verano. Pero si no ha estado con el macho, nunca eclosionarán. Así es. Los pájaros están construyendo su nido ahora, y la madre puede construir un nido allá afuera en un árbol y poner un nido lleno de huevos sin estar nunca cerca del macho. Puede posarse en ese nido, cernir los huevos, removerlos una y otra vez, y empobrecerse tanto que ni siquiera puede volar para mantenerlos calientes. Pero a menos que haya estado con el macho, los huevos se pondrán en el nido y se pudrirán. No son fértiles porque el germen de la vida proviene del macho. 34 me recuerda a algunas de esas iglesias viejas, frías y formales que hay por aquí. Tienen un nido lleno de huevos, simplemente los amontonan, los llaman diáconos y hermano, más vale que lo destruyan y busquen algo más. No creen en la sanidad divina, no creen en Dios. Nunca han estado con el hombre para recibir un toque de vida, esa es la razón. Esa es la verdad. Más vale que lo destruyan y empiecen de nuevo. Así es. No importa cuánto diácono, y lo pulan y lo llamen esto, aquello o lo otro, o les den una palmadita en la espalda, o pongan su nombre en el libro de la iglesia, siguen muertos en pecado y transgresiones hasta que nazcan de nuevo. Sí, señor. Esa es la verdad. 35 ahora, fíjense. Retrocedamos rápidamente. Dios Padre, un espíritu, cubrió con su sombra a la pequeña Virgen. Y Dios Padre, el creador de todas las cosas, creó una célula sanguínea en el vientre de esa mujer y dio a luz al Hijo, Cristo Jesús, el tabernáculo de Dios en la tierra. Amén. Entonces somos salvos no por sangre sexual, sino por sangre creativa, por la propia sangre de Dios. Él fue la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Por eso tengo fe en la salvación y la sanidad divina, porque fue la propia sangre de Dios la que se derramó por las venas de su Hijo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso podemos plantarnos ante la oposición y decir, es correcto. Sabes dónde estás parado si regresas a los hechos básicos para averiguar qué fue. Somos salvos por la sangre de Dios. 36 ahora, esta pequeña virgen estaba emocionadísima. Fíjense. Esto es lo que me gusta de María. Amén. En lugar de dudar como Zacarías, el predicador, dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. No intentó comprenderlo todo como él. Mira, dijo, mi esposa ya es anciana, y cosas así. Teníamos muchos ejemplos. Fíjense en Ana en el templo. Y en Sara. Muchas ancianas habían tenido hijos gracias a la bendición de Dios. Y él tenía muchos ejemplos. Pero ella tuvo que creer algo que nunca había sucedido. Pero esto es lo que me gusta de María. Antes de sentir vida, antes de cualquier manifestación física, antes de que nada cesara en su cuerpo, antes de sentir vida o algo, comenzó a testificar que iba a tener un bebé. Aleluya. Que Dios nos dé más Marías que crean en la palabra de Dios. Dios lo había dicho por medio de su ángel. No importó lo que pasara, ella iba a tener el bebé porque creyó en la palabra de Dios. Amén. Lucas 1, 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Lucas 1, 38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su lado. 37. Si tuviéramos ese tipo de personas aquí en esta audiencia esta tarde, no habría ni un solo enfermo entre nosotros. Tomen la palabra de Dios y comiencen a regocijarse. Ella iba por ahí diciéndole a todo el mundo, voy a tener un bebé. ¿Cómo sabes que lo eres? Dios lo dijo. Virgen. Aleluya. Amén. Me gusta eso. Muy bien. Ella tomó la palabra de Dios y comenzó a regocijarse. No podía quedarse quieta, tenía que ir a contárselo a alguien. Todo el que entra en contacto con Dios tiene que contárselo a alguien. Sí, Señor. Y allá fue. El ángel le habló de Elizabeth. Y Elizabeth era su prima hermana. Tenía que ir a buscarla. Así que, recorriendo las calles de Nazaret, y saliendo a Judea, y subiendo por la región montañosa, fue a buscar a Elizabeth, para contarle lo que le iba a suceder. Así que supo que Elizabeth ya iba a ser madre. Llevaba 6 meses con ella. Y así iban a tener un tiempo de regocijo juntos. Lucas 1, 39. En aquellos días se levantó María, y fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Lucas 1, 40. Y entró en casa de Zacarías, y saludó a Elizabeth. 38. Y ahora mira, veo a María acercándose a Elizabeth, y allí salió Elizabeth a recibirla.
La vio venir. Y me imagino que salió corriendo, la abrazó y empezó a besarla. ¡Ay, Elizabeth, qué alegría verte! Y, María, qué alegría verte. Así se saludaban. Se tenían cariño. Ya no se ve eso. Todo se ha desvanecido. Amor. ¿Sabes, hermano? ¿No es horrible? La gente ya no se quiere. Antes, cuando estábamos en el campo, teníamos nuestra granja, y cuando alguien se enfermaba en el vecindario, íbamos a cortar el maíz o la leña, la traíamos y hacíamos lo que podíamos para ayudarlo. Pero ya no lo hacen. La única forma de saber que tu vecino ha muerto es leyendo el periódico. No sabes nada al respecto. El amor fraternal ha cesado. ¿No es cierto? El otro día iba en coche con alguien y vi a una mujer que pasaba por la calle y conocía a mi esposa. Me saludó. Le pregunté, ¿habló con ella? Dijo, sí. Le dije. No la oí. Me respondió, bueno, me di la vuelta y sonreí. Le dije, ¿no es eso, una sonrisita tonta? Dicen, ja. No me gusta. Salía de una reunión aquí en Miami, con el hermano Bosworth, y había una duquesa allí, detrás de una pequeña puerta de la carpa. El hermano Bosworth dijo, la duquesa que nos prestó este lugar quiere estrecharle la mano, hermano Branham. Le dije, bueno, no es más que las demás. Dije, es solo una mujer. Él dijo, bueno, le dije que no podía hablar contigo, pero si pasábamos por allí así, podría estrecharte la mano. Yo dije, bueno, eso es cosa tuya. 40 Así que, después del servicio de predicación de ese domingo por la tarde, volví allí y ella llevaba tanta ropa que cabría en una caja de aspirinas. Y ahí venía. Tenía un par de motas en un palo, sosteniéndolas así. Ya saben que nadie podría ver a través de motas tan lejos, así, sosteniéndolas así. Y ahí venía con la cabeza en alto, mirando a través de esas motas. Brazaletes por todos los brazos y aretes colgando como estribos en la silla del diablo. Así que empezó a caminar por allí, con esas motas sobre los ojos, y me preguntó, ¿es usted el doctor Branham? Le dije, no, señora. Le dije, soy el hermano Branham. Ella dijo, bueno, doctor Branham, es un placer conocerlo. Tenía esa mano grande y gorda levantada así. La agarré. Le dije, bueno, bájela para que la reconozca cuando la vuelva a ver. Todas esas cosas, ponte. No tiene nada de especial. Tonterías. Claro, ¿quién eres tú? Andas por ahí con un abrigo de $50 y la nariz metida, si lloviera te ahogarías, y te crees alguien. Eres 1,80 m de tierra. Tu alma no está salvada. Estás perdida. No hay otra salida. Pero así es el mundo hoy en día. Oh, somos alguien, pertenecemos a algún lugar. Luego te burlas y llamas a la gente santones. Madre mía. Pude ver a Mary salir corriendo y agarrar a Elizabeth, y juntas, se abrazaron. Y puedo oír a Mary decir, ay, Elizabeth, estoy tan feliz y encantada de verte. Sabía que iba a ser madre. Y dijo, he oído que vas a ser madre. Dramaticemos esto un momento. Puedo oír a Elizabeth decir, sí, María, es cierto, pero estoy preocupada. ¿Por qué? Pues, llevo 6 meses siendo madre y todavía no hay vida. Eso sí que es anormal. Unos 2 o 3 meses. Así que dijo, 6 meses y no hay vida, me preocupa. Pues, dijo, yo no me preocuparía. Escucha, sé que vas a ser madre, porque el ángel me lo ha dicho. Pero el ángel también se me apareció y me dijo que iba a tener un hijo, sin conocer varón, y lo llamaré Jesús. Y tan pronto como ese nombre de Jesús salió por primera vez de los labios mortales de un ser, ese pequeño bebé muerto en el vientre de la madre recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a saltar de alegría. Así es. Hermano. Si hace saltar de alegría a un bebé muerto en el vientre de una mujer, ¿qué debería hacerle a una iglesia renacida? Claro que sí. Cuando el nombre de Jesús fue pronunciado por primera vez por labios de un mortal. Amén. Hablando de demonios gritando y saliendo, pecadores llorando. Ese nombre, no puedes lanzarlo y reverenciarlo a medias y luego tener poder con él. Tienes que creerlo y reverenciarlo. Dios lo concederá. Lucas 1:41 Aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. 43 Ahora, dijo, en cuanto tu saludo, dijo, benditos sean, el Espíritu Santo saltó sobre la madre. Dijo, ¿de dónde viene la madre de mi Señor? Porque en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, mi criatura saltó de alegría en el vientre. Hablando de gritar algo nuevo. ¿Eh? Es la religión más antigua del mundo. La religión de los gritos.
Miles de años antes de la fundación del mundo, Dios le preguntó a Job un día: ¿dónde estabas cuando yo puse los cimientos del mundo, cuando las estrellas del alba cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban de alegría? Hablando de algo nuevo. Acabamos de tener un nuevo caso de los de antes, eso es todo. Claro que sí. Gritaron de alegría. ¿Qué época? Vaya. Yo 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazlo saber, si tienes inteligencia. Yo 38:7. Cuando alababan todas las estrellas del alba, y se regocijaban todos los hijos de Dios. Lucas 1:42. Y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Lucas 1:43. ¿Y de dónde me viene esto, que la madre de mi Señor venga a mí? Lucas 1:44. Porque tan pronto como la voz de tu salutación llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 44. ¿Qué clase de bebé iba a ser este, cuando nació este Juan? Caramba. Lo veo salir del desierto, no con el cuello al revés y comiendo pollo frito 3 veces al día. No, señor. Llevaba una vieja piel de oveja envuelta alrededor de él, un cinturón de piel de camello, pero predicó el arrepentimiento. Y conmovió a las regiones por todas partes. Predicó a Cristo. Y, hermano, cuando Cristo es predicado en su sencillez, pero con su poder, conmoverá a las naciones cada vez. Cuando Cristo, el Dios vivo, se haya hecho realidad para el pueblo. Ciertamente. Siempre lo ha sido. El poder de Dios siempre ha estado con su pueblo a través de las épocas. Anoche, golpeando a los hijos de Israel, pensé allí: cuando llegan a un lugar, a veces nos desconcertamos. Cuando llegaron a Cades Barnea estaban desconcertados. Dios les abrió un camino. Cuando estaban en el Mar Rojo, Dios abrió el Mar Rojo. Éxodo 14:21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14:22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. 45. Míralos. Salen de ese país sin nada más que una pequeña sartén llena de pan sobre la cabeza. No tienes que esperar a dejar toda tu maldad. Ven tal como eres. Así es como quieres. Di: bueno, cuando me deshaga de esto, y cuando esto o aquello, vendré. Ven ahora, tal como eres. Fíjate. Cuando cruzaron al otro lado, el pan se acabó. Dios siempre provee una salida. Esa noche, cuando se acostaron, puedo ver al profeta salir a orar. A la mañana siguiente, al despertar, miraron a su alrededor, y había maná por todas partes, como escarcha. Sabía a miel y a oblea. Y salieron y empezaron a recogerlo y a comerlo. Oh, fue maravilloso. Maná. Un ejemplo muy hermoso de nuestro maná de hoy, todo el viaje por el desierto. Y míralos. Dios suplió sus necesidades, oh maná. Y luego, cuando estaban, sabe a miel en la roca, dijeron: ¿lo probaste alguna vez? El maná celestial que baja del cielo de Dios. Más dulce que cualquier miel que haya probado. Éxodo 16:15. Y cuando los hijos de Israel lo vieron, se dijeron unos a otros: es maná, porque no sabían qué era. Y Moisés les respondió: este es el pan que el Señor os da para comer. 46. Entonces, de repente, la gente pensó que no tendrían que racionarlo, así que simplemente salieron a comprar lo suficiente para mucho tiempo. Así es como la gente va a la iglesia. Una vez en Pascua, creen que tienen suficiente para el año siguiente. Un pastor me dijo hace poco, en cierta iglesia evangélica grande, que dijo: Reverendo Branham, siempre les deseo a mis feligreses una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo en Pascua. Dijo: no los veré más hasta la próxima Pascua. ¿Saben por qué? La gente intentó hacer eso allí. Pero descubrieron que tenían que comprar una caja nueva cada día. De esas que conseguían y guardaban, algunos lo hicieron de todos modos, y descubrieron que se contaminó. Wiggletails se metió en eso. No sirvió de nada. 47. Así son muchas de nuestras experiencias hoy, incluso en Pentecostés. Hay muchos contratiempos. Es hora de deshacerse de eso. No lo que hicimos hace 40 años, sino lo que hacemos hoy. ¿Cuál es mi experiencia con Dios hoy? La contaminación. Di: bueno, hace 20 años tuve una experiencia maravillosa. ¿Y ahora? Bueno, creí en él hace mucho tiempo. Pero ¿y ahora? Fíjense. Me encanta esto. Dijo: sabe a miel. Me recuerda a David. David era pastor. Y los pastores de antaño solían llevar una bolsita de escritura a su lado, así. Y le ponían miel.
Ellos mismos comían un poco. Pero cuando una oveja se enfermaba, iban a una roca caliza. Tomaban un poco de esta miel y la frotaban por toda la roca. Y luego la oveja enferma, la llevaban cerca de la roca, y la oveja enferma comenzaba a lamer la miel para sacarla, y él lamía la piedra caliza de la roca y eso curaba a la oveja enferma. Éxodo 16, 31 Y la casa de Israel le puso por nombre maná. Y era como semilla de cilantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. 48 Solo me recuerda. Hermano, tengo una bolsa llena de miel aquí esta tarde, y la voy a poner en la roca, Cristo Jesús, y ustedes, ovejas enfermas, lamen, y les digo que encontrarán a Cristo. Amén. No la voy a poner en una iglesia ahora. La voy a poner donde pertenece, en Cristo Jesús, donde pertenece su poder sanador y salvación. Y ustedes, ovejas enfermas, lamen rápido, y vean si no se curan pronto. En la roca, Cristo Jesús. Lamen, 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 y cuanto más lamen, hay algo en una roca que tiene una cura. 49 En la antigüedad, solían tener una piedra loca. Y cada vez que alguien era mordido por un perro, lo tomaban y lo ponían contra la piedra. Si se pegaba, sanaba. Si no, moría. Conozco una roca, la roca eterna, a la que toda persona enferma por el pecado o por la enfermedad puede acudir y pegarse, aferrarse. Dios tiene la obligación de llevarte a las virtudes sanadoras del Calvario, que fluyen a través de esa roca, Cristo Jesús hoy, que sanarán a todo enfermo. Sí, sanar a todo pecador, traer alegría al abatido, en Cristo Jesús. Lo que necesitamos hoy, hermano, en este país no es una reunión religiosa. Tenemos muchas de ellas por todo el país ahora. Un evangelista pasó por el país no hace mucho, muy conocido entre las iglesias nominales. Fue a Boston y a otro lugar por allá, donde dijo que en 6 semanas tuvieron 20.000 conversos. Un grupo de laicos y ministros regresó a buscar las tarjetas, y unos 2 meses después no encontraron ni 20 que destacaran. ¿Por qué? No fueron lo suficientemente lejos. No se mantuvieron firmes. Ese es el problema. Lo que necesitamos hoy es un buen avivamiento a la antigua usanza de San Pablo, en la Biblia, con el Espíritu Santo predicado de nuevo en la iglesia. Así es, hermano, hermana. Me recuerda a cuando mi hermano y yo estábamos aquí. Un día estábamos en un arroyo. Éramos niños pequeños. Y encontramos una de estas tortugas viejas. Ya saben cómo son aquí en Indiana. Un tipo raro, ¿sabes? La forma en que balancea las patas y camina. Y pensamos que era lo más gracioso, así que nos acercamos. Dijo, uff. Se metió de nuevo en su caparazón. 51 Me recuerda a mucha gente que no cree en la sanidad divina. Que la campaña llegue a la ciudad y diga, uff. Ni se te ocurra ir. No les importa nada a esos santurrones. Mira, ahí está. Así que dije, espera, lo haré mover. Corté una rama del árbol y se la eché encima. Nunca le hizo ningún bien. No se les puede meter a la fuerza. Simplemente no la aceptan. Dije, lo curaré. Lo llevé al arroyo y lo metí en el agua. Solo salieron unas burbujas y nada más. Hermano, puedes bautizarlos así, adelante, atrás, arriba y abajo 3, 4 veces, lo que quieras. Bajan como pecadores secos, suben como mojados. Siguen siendo pecadores. ¿Sabes lo que hice? Encendí una pequeña fogata y le puse al anciano encima. Entonces se movió. Lo que necesitamos hoy no es unirnos a la iglesia y discutir sobre el bautismo, sino el Espíritu Santo y el fuego que hará que cualquier iglesia se mueva. Que el Espíritu Santo regrese a la iglesia y que los apóstoles, maestros y demás ocupen sus lugares, y que el Espíritu Santo reine en una iglesia como esa y veamos qué sucede. Habrá señales, maravillas y milagros. Claro que sí. Sé que piensas que estoy loco. Después de esto me llamarás santo rodador, así que mejor empieza ahora. Quizás sí. Pero si te sintieras como yo, aquí de pie, estarías haciendo lo mismo. Fíjate. Dios prometió bendecir a su pueblo. ¿Cómo se me ocurrió ese maná? Antes de terminar. Era un tipo. Todo lo antiguo era un tipo de lo nuevo. Y veo allí donde el Espíritu Santo hizo llover el maná. Eso fue para que les durara. Ese maná nunca cesó durante todo el viaje. 53 Y ahora observen. El maná seguía cayendo. Moisés le dijo a Aarón, sal y toma varios gomeres y ponlos de nuevo en el lugar santísimo, alrededor del arca. Para que después de esto, cada sacerdote, ¿entiendes? Cada sacerdote que ingresara al sacerdocio pudiera tomar un bocado del maná original que cayó al principio. Ahora bien, nunca se contaminó allí, estaba en el lugar santísimo.
Y cada sacerdote que ingresaba al sacerdocio, al ser ordenado, tomaban un puñado de maná y le daban un buen bocado. Y probó del maná original que cayó al principio. ¡Qué ejemplo del Espíritu Santo! Cuando Dios, en el día de Pentecostés, derramó las bendiciones del pueblo, estaban todos encerrados en una pequeña habitación, 120, hombres y mujeres juntos, orando. Y de repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les repartieron las lenguas. Fueron llenos del Espíritu Santo. Salieron a las calles, dando testimonio y alabanzas a Dios. Éxodo 16, 33. Y Moisés dijo a Aarón: Toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Hechos 2, 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hechos 2, 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Hechos 2, 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hechos 2, 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, conforme el Espíritu les daba que hablasen. 54. Ahora observen. Ese fue nuestro maná que debe llevar a la Iglesia del Espíritu Santo a través de los siglos hasta que Jesús venga. Aleluya. Fíjense. ¿Cuánto duraría? Maestro que no conoce la Biblia. Pedro dijo, cuando empezaron a tambalearse y a gritar, el mundo eclesiástico exterior, el evangelio completo, fenomenal, o fanático, se le acercó y le dijo: estos hombres están borrachos. ¿Se imaginan? Escuchen, amigos católicos, y el resto de ustedes. La bendita Virgen María estaba entre ellos. Y si Dios ni siquiera permitió que la Madre de Dios Hijo entrara en el reino de Dios hasta que estuvo tan llena del Espíritu Santo que actuó como una mujer borracha, ¿cómo van a entrar ustedes con algo menos? ¿Qué será? Piénsenlo ustedes mismos. La Biblia dice que María estuvo allí. La misma Madre de Cristo tuvo que ir a Pentecostés y permanecer allí en la ciudad de Jerusalén hasta que estuvo tan llena del Espíritu Santo que se tambaleó como si estuviera borracha. Amén. Esa es la verdad. Esa es la Biblia. Hechos 1, 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2, 13. Otros, burlándose, decían: estos hombres están llenos de mosto. 55. Cuando estaban allí, y Pedro, el pequeño cobarde, se subió a una plataforma después de ser lleno del Espíritu Santo, o a un tronco o algo así. Y todos se reían, diciendo: miren a esa panda de santos rodantes. Mírenlos ahí arriba. Se comportan como si estuvieran borrachos, tambaleándose. ¿Estuvieron alguna vez en una de esas reuniones? Maravilloso. Así es. Miren a Moisés, un ejemplo de ello. Cuando cruzaron el Mar Rojo, y al otro lado, Moisés miró hacia atrás y vio a todos los capataces ahogados. Justo como nosotros, llegando por la sangre de Cristo, purificados por el poder santificador, apartados del pecado. Mirando hacia atrás, vean a todos los fumadores, los bebedores, las fiestas de cartas, los cines, todas las cosas de baja calidad del mundo, muertos en la sangre de Cristo. Moisés levantó las manos y comenzó a cantar en el Espíritu. Miriam, la profetisa, tomó una pandereta y bajó por la orilla, saltando, tocando la pandereta y danzando. Y las hijas de Israel la seguían, golpeando, cantando, danzando. Si ese no es un campamento del Espíritu Santo a la antigua, nunca he visto uno. Amén. Cantando en el Espíritu. Danzando en el Espíritu. Amén. Éxodo 14, 21. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y Jehová hizo que el mar se retirara con un recio viento oriental toda aquella noche, y convirtió el mar en tierra seca, y se dividieron las aguas. Éxodo 14, 22. Y los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14, 23. Y los egipcios los siguieron, y entraron tras ellos hasta el medio del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Éxodo 14, 24. Y aconteció que a la vigilia de la mañana Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube, y perturbó el campamento de los egipcios. Éxodo 14, 25. Y quitaron las ruedas de sus carros, y los hicieron huir pesadamente. Y dijeron los egipcios: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Éxodo 14, 26. Entonces Jehová dijo a Moisés:
Extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Éxodo 14, 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el mar se volvió en su fuerza cuando amanecía. Y los egipcios huyeron hacia él, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Éxodo 14, 28. Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la gente de a caballo, y todo el ejército de Faraón que había entrado en el mar tras ellos. No quedó de ellos ni uno. Éxodo 15, 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. 56. Mira, hermano, cuando todos se lo estaban pasando en grande, y el último bando se burlaba, reía y se mofaba de ellos, Pedro se puso de pie sobre su pedestal, o tocón, y dijo: varones de Judea, que esto les sea conocido, y escuchen mis palabras. Porque estos no están borrachos como ustedes suponen. Es la hora tercera del día, y la cantina ni siquiera está abierta. Dijo: pero esto es eso. Hermano, si esto no es eso, lo guardaré hasta que llegue aquello. Amén. Dijo: esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán, y sobre mis siervas y criadas derramaré mi espíritu. Y daré señales arriba en el cielo y abajo en la tierra, columnas de fuego y vapores de humo. Sucederá antes de que venga el día grande y terrible del Señor, que todo aquel que invoque su nombre será salvo. Se compungieron de corazón y dijeron: hermanos, ¿qué podemos hacer? Pedro dijo: arrepiéntanse y bautícense todos en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Qué? El maná. Tenemos una vasija llena de él, que vamos a poner allí. Será para tus hijos, para los hijos de tus hijos, para los que están lejos y para todos los que hoy desean recibir el Espíritu Santo. Tenemos el mismo maná. ¿Qué? No recibirán algo que se parezca al Espíritu Santo, pero tienen la boca llena y el corazón lleno del maná original que cayó el día de Pentecostés. Dios lo tiene reservado para cada generación. Aleluya. Amén. Trae los mismos resultados. Tambaleándose como borrachos, llenos del Espíritu, señales y prodigios. Amén. Me siento religioso. Hechos 2, 15. Porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, pues es la hora tercera del día. Hechos 2, 16. Pero esto es lo dicho por el profeta Joel. Hechos 2, 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Hechos 2, 18. Y sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Hechos 2, 19. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Hechos 2, 20. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Hechos 2, 21. Y todo aquel que invocaré el nombre del Señor, será salvo. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 57. Fíjense cómo Dios bendijo, prometió que bajaría. ¿Para quién? Para ti. Por tus hijos, los hijos de tus hijos, por los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Connersville, Indiana, donde sea que esté. Si Dios sigue llamando, sigue dando a cada sacerdote. ¿Somos sacerdotes? Un sacerdocio real, una nación santa, que se acerca a Dios, ofreciendo sacrificios espirituales. ¿Qué? El fruto de nuestros labios que alaba su nombre. Estoy babeando mucho esta tarde. ¿Saben qué pasa? Acabo de llegar a Canaán, estoy comiendo algunas de estas uvas nuevas, me estoy emborrachando como un loco. Amén. Te hace babear. De acuerdo. Oh, es real. Oh, cómo veo qué clase de bebé debió haber sido este. Saltó en el vientre de su madre antes de nacer y recibió el Espíritu Santo. No iba a ser ningún hipócrita. Él iba a tener lo que estaba diciendo. Así que vino y predicó el Espíritu Santo. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. 58. Allí estaba él, predicando: tendremos que darnos prisa, veo que se me acaba el tiempo. Ahora me estoy sintiendo bastante bien. Pero miren. Me fijé en eso por un momento.
Luego vino Jesús. Todos conocemos su nacimiento, cuando nació, su ministerio. Iremos rápidamente al texto ahora. Obsérvenlo venir. Lo primero que saben es que empezó a hacerse tan popular que tuvo que irse de la casa de Lázaro. Y cuando Jesús salió de la casa de Lázaro, entraron la tristeza y la enfermedad. Y cuando Jesús deja tu casa, entran la tristeza y la enfermedad. Ahora bien, en este caso, no fue porque lo obligaran o lo expulsaran, sino que tuvo una visión y Dios lo estaba enviando lejos. Entonces Lázaro enfermó. ¿Se imaginan a los críticos de Jerusalén entonces? Dijeron, ajá, ¿dónde está su amigo? ¿Dónde está ese sanador divino? Bueno, lo mandamos llamar, y lo ignoró. ¡Ay, Dios mío! Mandaron llamar al pastor. Lo ignoró para venir. ¿Qué harías? Oh, Dios mío, no voy a seguir con ese viejo pastor. Iré aquí y me uniré a las asambleas, o me uniré a esta, o me uniré a aquella. Por eso no llegas a nada. Es cierto. Ahora bien, nunca me dijeron que dijera esto, pero, hermano, si no puedes tener fe en tu pastor, deshazte de él. Es cierto. Tu pastor puede ayudarte hoy si tienes fe en él. Pero tienes que creerle. Creer que es un hombre de Dios. A veces no puede venir cada vez que chascueas los dedos, no se supone que deba hacerlo. Se supone que debes seguir lo que Dios dice que hagas. Es cierto. 60 ahora, pero, dijeron que, volvieron a enviar. Y cuando volvieron a enviar, pues, él simplemente fue más allá. Vaya, qué estado. Lázaro enfermó de verdad y murió. Lo sacaron y embalsamaron su cuerpo. Lo tomaron y lo pusieron en la tumba. Jesús supo entonces que estaba muerto. Así que les contó a sus discípulos, ya conocen la historia. Aquí regresa a Jerusalén. Ahora, puedo oír a algunos decir, sí, oímos que ese sanador está de camino, ese sanador divino otra vez. Caramba, ya murió. Oh, si hubiera estado aquí, lo habría sanado. Claro. Pero la pequeña Marta, me cae bien. Había sido tan reticente con las cosas, pero fíjense, mientras Marta estaba tan ocupada, María se sentó a los pies de Jesús y escuchó. Ahora está dando sus frutos. Así que aquí se va, oyó que Jesús venía. Así que aquí baja por las calles. Puedo imaginar y ver a los críticos diciendo, ¿a dónde vas ahora? ¿De qué se trata esta vez? Supongo que a ir a verlo. 61 Ella simplemente siguió adelante, sin prestar atención. Salió a donde estaba Jesús. Naturalmente, tenía derecho a reprenderlo, parecía decir, ¿por qué no viniste a ver a mi hermano? Escuchen con atención. ¿Por qué no viniste cuando te llamamos? Dejamos la iglesia, lo dejamos todo, dejamos a nuestro sacerdote, fuimos en contra de su voluntad, te mantuvimos en casa, te pagamos con nuestro dinero, te alimentamos con nuestra comida, te dimos ropa. Y cuando mi hermano enfermó, te mandamos a buscar, pero nos diste la espalda y te marchaste. Todo eso habría sido cierto. Pero, hermano, déjame decirte algo. Es tu actitud hacia cualquier don divino, tu enfoque hacia esa actitud, lo que determina lo que obtendrás de él. Simplemente te acercas a Dios de la manera equivocada. Jesús simplemente entró caminando en la ciudad. Pero ella no lo hizo. Corrió hacia él, se postró a sus pies y le dijo, Señor. Eso era él. Señor, si hubieras estado aquí mi hermano no habría muerto. Juan 11, 21 Entonces Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. 62 Oh, me gusta eso. Ella sabía que era el Hijo de Dios. Creo que de dónde sacó eso, debió haber leído en la Biblia que una vez hubo una mujer sunamita. No tenía hijos, y Eliseo la bendijo y tuvo un bebé. El bebé tenía unos 10 o 12 años, y un día, creo que el pequeño debió haber sufrido una insolación, como a las 11, entró gritando, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre lo envió de vuelta. Entró, y al mediodía el bebé murió. Ella había construido un pequeño lugar allí para que el profeta se quedara. Y miren a esa madre, qué apropiado. Tomó al niño muerto, lo metió en la habitación del profeta y lo acostó en su cama. Buen lugar para acostarlo. Dijo, ensilla una mula, adelante, y no te detengas a menos que yo te lo ordene. Me gusta eso. Muy bien. Su marido dijo, no es luna nueva ni sábado, así que el profeta no estará allí. Ella respondió, todo estará bien. 2 Reyes 4, 18 Y cuando el niño creció, aconteció un día que salió a su padre, a los segadores. 2 Reyes 4, 19 Y dijo a su padre, mi cabeza, mi cabeza. Y dijo al muchacho, llévalo a su madre. 2 Reyes 4, 20 Y lo tomó y lo trajo a su madre, y estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía. Y luego murió.
2 Reyes 4:21. Entonces ella subió, y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerró la puerta tras él, y salió. 2 Reyes 4:22. Y llamó a su marido, y dijo: envíame ahora uno de los criados, y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios, y regrese. 2 Reyes 4:23. Y él dijo: ¿por qué irás a verlo hoy? No es luna nueva ni sábado. Y ella respondió: todo irá bien. 2 Reyes 4:24. Entonces ella enalbardó un asno, y dijo a su criado: guía y anda. No me detengas en tu camino, si yo no te lo dijere. 63. Ahora bien, Dios no les revela todo a sus profetas. Ya lo saben. Así que Elías estaba de pie junto a su cueva, y miró a Giezi. Ahí viene la sunamita. Dijo: está llorando. Algo le pasa. ¿Y Dios me lo ha ocultado? No lo sé. Él no tenía que decírselo. Así que la sunamita corrió hacia ella y Giezi corrió hacia ella. Elías le preguntó: ¿estás bien? ¿Tu esposo está bien? ¿El bebé está bien? Ahora, aquí es donde me gusta. Ella dijo: todo está bien. 2 Reyes 4:25. Ella fue, pues, y llegó al hombre de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el hombre de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giezi: mira, allí está la sunamita. 2 Reyes 4:26. Te ruego que corras ahora a su encuentro y le digas: ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien al niño? Y ella respondió: está bien. 2 Reyes 4:27. Y cuando llegó al hombre de Dios en la colina, lo agarró por los pies. Pero Giezi se acercó para empujarla. Y el hombre de Dios dijo: déjala, porque su alma está angustiada, y el Señor me lo ha ocultado y no me lo ha revelado. 64. Ahí estaba. Ella sabía que era el profeta de Dios. Sabía que si alguna vez llegaba a ese hombre, descubriría por qué había muerto su bebé. Así que todo estaba bien. Sabía que Dios estaba en su profeta. Así es. Así que se postró a sus pies y le reveló su secreto. Y él le dijo a Giezi: cíñete los lomos y toma mi cayado. Si alguien te habla, no hables. Ve y pon este cayado sobre el bebé muerto. Ahí es donde creo que Pablo llegó a quitarse los pañuelos del cuerpo. Elías sabía que todo lo que tocaba era bendecido. Si lograba que la mujer lo creyera, pero su fe no estaba en el cayado, sino en el profeta. Ella dijo: vive el Señor, no te dejaré, me quedaré contigo. 2 Reyes 4:29. Entonces dijo a Giezi: ciñe tus lomos, y toma mi cayado en tu mano, y ve. Si alguno encontrares, no lo saludes. Y si alguno te saludaré, no le respondas. Y pon mi cayado sobre el rostro del niño. 2 Reyes 4:30. Y la madre del niño dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y él se levantó y la siguió. 2 Reyes 4:31. Giezi pasó delante de ellos y puso la vara sobre el rostro del niño. Pero no había voz ni oído. Por lo tanto, volvió a su encuentro y le dijo: el niño no ha despertado. 65. Entonces, Elías pensó que bien podría ceñirse los lomos. Así que allá va. Y Giezi se adelantó. Regresó y dijo: el bebé no tiene vida, está muerto. Entonces, Elías se acercó al bebé muerto, y el duelo y el llanto continuaron. Obsérvenlo. Entró en la habitación donde estaba el bebé. Caminaba de un lado a otro. Me gusta eso. 1. Señor, ¿qué harás? De un lado a otro. Todos afuera lloraban histéricos, gritaban y seguían. Simplemente caminaba de un lado a otro. Fue y colocó su cuerpo, un hombre, la Biblia dice que estamos sujetos a pasiones similares a las suyas. Un hombre, no un ángel. Un hombre, un profeta. Y colocó su cuerpo sobre el bebé muerto. Y permaneció allí un rato. Puso sus labios contra los labios de él, su nariz contra la nariz de él, su frente contra la suya, sus manos contra las suyas, y permaneció allí. Elías, pensé, sería un hombrecito flacucho y viejo, así que se acostó encima del bebé. 2 Reyes 4:34. Y subió, y se tendió sobre el niño, y puso su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Y se tendió sobre el niño, y el cuerpo del niño se calentó. Santiago 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. 66. Se levantó. Palpó al bebé. Estaba entrando en calor. Volvió a caminar de un lado a otro. Aleluya. Dios estaba en su profeta. Así que volvió a caminar de un lado a otro. Fue y se recostó sobre el bebé muerto otra vez, y estornudó 7 veces. Dijo: toma a este bebé y trae a la sunamita aquí. El bebé cobró vida.
Ojalá tuviéramos tiempo de meter esos 7 estornudos, pero tenemos que darnos prisa. Miren, amigos, María, no, Marta, sin duda, había leído esa historia y sabía que si esa tsunamita sabía que Dios estaba en su profeta, seguramente Dios estaba en su hijo. Ella reconoció, la tsunamita, el don de Dios del profeta. Y se acercó a él. Y María estaba reconociendo el don de Dios en su hijo. Entonces ella corrió hacia él, se postró, escuche atentamente por un momento, se postró a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero incluso ahora, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. 2 Reyes 4:35. Luego volvió, y anduvo por la casa de un lado a otro. Y subió, y se tendió sobre él. Y el niño estornudó 7 veces, y abrió los ojos. Juan 11:21. Entonces Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Juan 11:22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:39. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya hiede, porque lleva 4 días muerto. 67. El niño tendido allí, llevaba muerto 4 días, con gusanos de la piel arrastrándose por su cuerpo. Contaminación. La nariz se le había hundido en ese tiempo. Pero incluso ahora, Señor, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Me imagino que hay gente aquí que ha ido a todos los médicos que hay en el país. Los médicos probablemente te den por perdido, diciendo: eres un caso perdido. Pero incluso ahora, Señor, todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. ¿Puedes creer eso? Eso cambia corazones. Él la miró y dijo: tu hermano resucitará. Ella dijo: sí, Señor. Sé que resucitará en el último día. Es un buen chico. Resucitará en el último día, la resurrección general. Obsérvenlo. No era muy atractivo. La Biblia dice: no hay belleza, deberíamos desearlo. Probablemente un hombrecito delgado. Enderezó su pequeño cuerpo. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Isaías 53:2. Porque subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Lo veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Juan 11:22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Juan 11:24. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? 68. Ella dijo: fíjense. Cada rueda gira a su propio ritmo. Una mujer deseando algo de Dios, de pie ante él, completamente ungida, y diciendo: sí, creo que eres el Mesías. Creo que eres el Hijo de Dios. Eres el Señor de la cosecha. Creo que todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Dios prometió hacerlo en el Mesías, así que te lo pido, y estoy aquí ante ti ahora mismo. Incluso ahora, Señor, todo lo que pidas, Dios te lo concederá. Fíjense. Él dijo: tu hermano resucitará. Ella dijo: en los últimos días. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella dijo: sí, Señor. Creo que eres el Hijo de Dios, que vino al mundo. Juan 11:22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11:23. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Juan 11:24. Marta le dijo: sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11:25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Juan 11:27. Ella le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. 69. ¿Qué piensas de esto esta tarde? ¿Crees que es el Espíritu Santo? Simplemente adopta la misma actitud. Averigua qué sucede. Cualquier cosa que necesites, Dios te la dará si reconoces que es el Espíritu Santo. El problema es que no sabes qué pensar al respecto. Suelta todas las ataduras y di: es real. Sí, Señor. Ella dijo:
Todo lo que le pidas a Dios, Dios lo hará. Y él dijo, tu hermano resucitará. Ella dijo, sí, Señor, en la resurrección. Ahora observa. Dijo, ¿dónde lo pusiste? Y aquí va. Una persona me dijo hace unos años, hermano Branham, ¿quiere decirme que cree que el hombre era divino? Dije, sí, Señor. Dijo, puedo probar que solo era un hombre. Dije, era más que un hombre. Oh, dijo ella, era un profeta. Eso es lo que ha llevado a la gente a creer con algunas de estas enseñanzas superficiales de hoy. Dicen, hermano, no era Dios o era un engañador. Era un mentiroso. Juan 11, 22. Pero yo sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Juan 11, 24. Marta le dijo, sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Juan 11, 34. Y dijo, ¿dónde lo pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y mira. 70. Él dijo, pues, hermano Branham, él no era divino. Dijo, no pudo haberlo sido. Puedo probarle con la Biblia que él no era divino. Dije, si lo prueba con la Biblia, lo acepto. Ella dijo, de acuerdo. Dijo, en San Juan, capítulo 11, la Biblia dice que Jesús lloró cuando descendía a la tumba de Lázaro. Dijo, eso prueba que era hombre. Lloró como un mortal. Dije, claro que lloró, pero era un Dios hombre. Dije, cuando llegó a la tumba de Lázaro, pudo haber llorado como un hombre. Pero cuando un hombre llevaba 4 días tendido allí, muerto y podrido, en la tumba, y él removió la piedra y el hedor que emanaba de ella por todas partes, y allí se quedó, ese mismo hombre había estado llorando, y dijo, Lázaro, sal fuera. Y un hombre que llevaba 4 días muerto, con su alma a 4 días de viaje, se levantó y se puso de pie. Eso era más que un hombre. Era Dios hablando a través de su Hijo. Era un Dios hombre. Juan 11, 35. Jesús lloró. Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Juan 11, 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, y dejadlo ir. 71. Claro, él era un hombre cuando estuvo allí arriba esa noche, toda la noche en la montaña ayunando y orando. Y a la mañana siguiente bajó, miró alrededor del árbol buscando algo para comer, y no había nada allí, ni higos en el árbol. Él era un hombre cuando tenía hambre. Pero cuando tomó 5 galletas y 2 pececillos y alimentó a 5.000, eso era más que un hombre. Eso era Dios en su Hijo. Correcto. Él era un hombre esa noche cuando yacía allí en esa barca, después de haber estado predicando y sanando todo el día hasta quedar exhausto. Supongo que 10.000 demonios del mar juraron que lo ahogarían esa noche. Ese pequeño barco viejo en ese mar como un tapón de botella, el diablo dijo, ya lo tenemos. Rebotando de esa manera, y él tan somnoliento y cansado, ni siquiera lo despertó. Pero cuando él, los discípulos lo despertaron. Era un hombre que dormía allí, pero cuando puso el pie sobre la barca y dijo, calla, enmudece, y los vientos y las olas le obedecieron, aleluya. ¿Lo crees? Sí, Señor. Mateo 14, 19. Y mandó a la multitud recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Mateo 14, 20. Y comieron todos, y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Mateo 14, 21. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 21, 18. Por la mañana, al volver a la ciudad, tuvo hambre. Mateo 21, 19. Y al ver una higuera en el camino, se acercó a ella y no halló nada en ella, sino solo hojas, y le dijo, no dejes que nazca de ti fruto para siempre. Y al poco rato la higuera se secó. Marcos 4, 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Marcos 4, 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4, 39. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento, y sobrevino una gran calma. Marcos 6, 41. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusieran delante. Y repartió los 2 peces entre todos. Marcos 6, 42. Y comieron todos, y se saciaron. Marcos 6,
43 y recogieron lo que sobró de los pedazos, y lo que sobró de los peces, 12 cestas llenas. Marcos 6, 44 y los que comieron el pan eran como 5000 hombres. Lucas 8, 23 pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desató en el lago una tempestad de viento, y se anegaron de agua, y peligraron. Lucas 8, 24 y vinieron a él y lo despertaron, diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Entonces él se levantó y reprendió al viento y a la furia del agua. Y cesaron, y se hizo calma. Lucas 9, 14 porque eran como 5000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50. Lucas 9, 15 y lo hicieron así, y hicieron recostar a todos. Lucas 9, 16 luego tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, y los partió y dio a sus discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Lucas 9, 17 y comieron, y se saciaron. Y alzaron lo que les sobró de los pedazos, 12 canastas. Juan 6, 10 Jesús dijo, haced que los hombres se recuesten. Había mucha hierba en aquel lugar. Así que se recostaron los hombres, en número de unos 5000. Juan 6, 11 y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto quisieron. Juan 6, 12 Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Juan 6, 13 y los recogieron, y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada, que sobraron a los que habían comieron. 72 Él era un hombre cuando colgaba del Calvario, gritando y clamando por misericordia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cada músculo de su cuerpo temblaba, la sangre vital goteaba. Era un hombre. Lo enterraron y murió como un hombre. Pero cuando resucitó la mañana de Pascua, era más que un hombre. Demostró que era Dios. Aleluya. Una mujer tocó el borde de su manto y quedó completamente sana. ¿Crees esto? Creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Crees esto? Creo que las señales y maravillas que hizo en la tierra se están haciendo aquí mismo día y noche. ¿Crees esto? Creo que el Espíritu Santo está aquí ahora mismo. ¿Crees esto? Creo que cualquier cosa que le pidas a Dios ahora mismo, la recibirás. ¿Crees esto? Aleluya. ¿Crees que estoy loco? De acuerdo. Déjame en paz, soy feliz. Mateo 27, 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15, 34 y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 73 El Espíritu Santo está aquí. ¿Lo creen? Creo que todo enfermo puede sanar ahora mismo. ¿Lo creen? Creo que todo pecador puede ser salvo. ¿Lo creen? Jesucristo está aquí ahora. Si lo creen, pónganse de pie y alabémoslo ahora mismo. Todos. Todos oren. Dios Todopoderoso, ven, Señor Jesús, envía el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a la gente, en el nombre de Jesucristo.